Pedro tenía 11 años cuando desapareció en Lousada, Portugal. El 4 de marzo de 1998. Vivía con sus padres y era descrito como un niño alegre, sociable y apasionado por la equitación. Deporte enfocado en montar caballos. Aquella mañana fue a la escuela, y como todos los miércoles, por la tarde tenía programada una clase. Su madre Filomena, se quedó expectante a la llegada de su hijo. Así que esperó. Durante más de 20 años. Su regreso. Las horas previas a su desaparición fueron reconstruidas con minuciosidad por familiares, vecinos y testigos. Ese día Rui salió de casa con su bicicleta, tras insistir a su madre en que quería salir con Afonso Díaz, un joven de 22 años que vivía en la zona. Filomena no confiaba en él. Había escuchado comentarios sobre su carácter inestable y un interés excesivo en los niños, en particular en Rui. Le prohibió a su hijo acompañarlo. Pero el pequeño, en contra de las órdenes de su madre, salió en su bicicleta. Con el paso de los años el perfil de Afonso quedó marcado por testimonios que hablaban de una obsesión con Rui Pedro. Se decía que lo buscaba insistentemente, que quería ganarse su confianza y que ejercía sobre él una especie de fascinación malsana. La diferencia de edad, la insistencia con que solo lo cuidaba, y las circunstancias extrañas de aquel día, levantaron todas las sospechas. Una de las piezas clave en la reconstrucción de las últimas horas, fue el testimonio de Alcina Díaz, una prostituta que trabajaba en la zona. Declaró que Afonso se había presentado con Pedro esa misma tarde, y le pidió que mantuviera relación. Dinero. Ella se negó y describió la situación. Estaba asustado, con los ojos llorosos, preguntando si su madre sabía dónde se encontraba. Para Alcina estaba claro que no acudió allí por voluntad propia. Poco después Afonso y Rui se marcharon. Nadie volvió a ver al niño. El tiempo transcurrió rápidamente. A las 5 de la tarde, cuando Rui debía presentarse en su clase, no apareció. Su madre, preocupada, comenzó a buscarlo. En pocas horas, la desaparición era un hecho. La investigación inicial de la policía se centró en el vecino perturbado. Fue interrogado y negó haber retenido al niño. Según su versión, Rui había estado con él pero lo dejó marchar. No dio explicaciones convincentes sobre el paradero posterior. La falta de pruebas materiales complicó el trabajo policial. Sin cuerpo, sin objetos personales y con testimonios indirectos, se hallaban en un punto muerto. A pesar de la fuerte sospecha, no tenían elementos suficientes para acusarlo de secuestro o asesinato. El caso estuvo acumulando detalles inquietantes. Nada de eso bastaba en términos legales, pero reforzaba la convicción de la madre de que aquel joven estaba directamente implicado en la desaparición. Filomena nunca dudó. Rui había sido raptado por Afonso. Los años siguientes estuvieron marcados por búsquedas infructuosas. Hubo un avistamiento en el Disneyland de París, en abril de 1998, cuando una familia portuguesa tomó una fotografía en la que aparecía al fondo un niño parecido a Rui Pedro, junto a un hombre de chaqueta roja. La foto fue analizada por la policía, pero nunca se confirmó la identidad. También circularon informaciones sobre posibles avistamientos en Suiza y Holanda, sin resultados. En paralelo, la figura de Afonso seguía bajo sospecha. Fue procesado en primera instancia, pero el tribunal de Lousada lo absolvió por falta de pruebas concluyentes. La acusación sostenía que él resultó ser el último en verlo, y que había facilitado su desaparición. La defensa insistió en que no existían pruebas directas. Ese fue un duro golpe para la familia. 6 meses después de la desaparición de Pedro en marzo de 1998, la Policía Internacional lanzó la Operación Catedral, que desmanteló el Wonderland Club, una red global de material de abusos. Entre el contenido incautado, que sumaba cientos de miles de imágenes, solo 16 menores pudieron ser identificados. En Portugal se difundió que uno de ellos era Rui Pedro. La propia madre declaró que había visto imágenes en las que reconoció a su hijo. Y todos estaban seguros, que esas eran sus últimas fotos antes de ser asesinado. En la primera mitad de los años 90, Internet empezaba a expandirse fuera del ámbito militar y académico. Su uso aún era limitado a universidades, empresas tecnológicas y algunos fanáticos de la computación.
Pero ya proliferaban sistemas que hoy se consideran primitivos. Conexiones lentas por módem telefónico, navegadores básicos y, sobre todo, redes de comunicación en tiempo real como el IRC. Estas siglas de Internet Relay Chat, era un sistema de conversación descentralizado, basado en servidores y canales. Cada canal funcionaba como una sala virtual donde usuarios de cualquier parte del mundo podían conversar en tiempo real. Para acceder bastaba instalar un cliente de IRC, introducir un apodo y conectarse a un servidor. Algunos canales eran públicos y cualquiera podía entrar. Otros en cambio eran privados y requerían contraseña o invitación. Esa arquitectura descentralizada y difícil de controlar, lo convirtió en una herramienta útil para comunidades de todo tipo. Aficionados a videojuegos, grupos políticos y redes criminales. En paralelo existían los servidores FTP, que permitían almacenar y transferir archivos entre computadoras remotas. En aquel momento no existían las plataformas de intercambio masivo que surgirían más tarde, como Napster o las redes P2P. Por lo que el FTP era el mecanismo ideal para compartir grandes volúmenes de datos, aunque con una interfaz rudimentaria. Ese ecosistema con canales de comunicación anónimos y servidores de archivos dispersos, fue aprovechado por grupos de depravados sexuales para intercambiar material ilegal. Algunos se limitaban a compartir colecciones obtenidas en revistas o en circuitos clandestinos físicos, mientras otros dieron un paso más. Comenzaron a organizarse en clubs virtuales cerrados, con reglas estrictas, jerarquías y criterios de admisión. Entre esos grupos surgió uno que, por su tamaño y por la magnitud de la operación policial que lo desarticuló, se volvió tristemente célebre como la mayor organización de producción y distribución de ese contenido, para aquellos años en Internet. El Wonderland Club. El club nació en 1995, en torno a un canal de IRC, llamado numeral Wonderland, escrito con un 0 en lugar de la letra, como era habitual en esos seudónimos digitales. No fue el primer grupo de este tipo, pero sí el que alcanzó mayor notoriedad. Varios de los fundadores ya habían participado en otros espacios similares, como el llamado Orchid Club, que funcionaba como una sala paralela donde se compartía material indecente de menores. Orchid ya estaba bajo la atención de las autoridades estadounidenses a mediados de los 90, tras la detección de abusos cometidos y transmitidos en directo por algunos de sus integrantes. Wonderland heredó de este un modelo organizativo basado en exclusividad. No era suficiente con querer entrar, había que cumplir requisitos muy estrictos. Según los reportes policiales y periodísticos de la época, el principal era entregar material propio o colecciones originales. Se hablaba incluso de la obligación de aportar hasta 10.000 imágenes como cuota de ingreso. La cifra exacta variaba según el testimonio, pero la idea era que para acceder, el aspirante debía demostrar que poseía un volumen considerable de contenido, asegurando así que el club siempre creciera en variedad de archivos. Existían administradores que controlaban el acceso, decidían expulsiones y regulaban el intercambio. Había también normas estrictas de confidencialidad. Compartir información del grupo con extraños o con autoridades significaba la expulsión inmediata. Además, los miembros utilizaban técnicas de seguridad como cifrados rudimentarios, contraseñas cambiantes y servidores de paso para alojar los archivos, intentando hacer más difícil el rastreo. El nombre fue elegido como referencia al mundo ficticio de Alicia en el País de las Maravillas, quizá como alusión al concepto de un lugar secreto donde los miembros podían actuar sin restricciones. Con estas características, Wonderland creció rápido. Su atractivo residía en ofrecer acceso a una colección masiva y en constante expansión de material ilegal, respaldada por la confianza de que todos los miembros habían pasado un filtro estricto. A mediados de los 90 ya contaba con integrantes en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia y otros países europeos. La pista que más tarde conduciría a Wonderland Club se originó en Estados Unidos por el año 1996, durante una investigación contra el Orchid Club. Agentes de aduanas y del FBI detectaron algo especialmente grave. No solo trataban con intercambio de fotografías antiguas, sino con abusos cometidos y transmitidos en directo a través de Internet. Uno de los miembros del Orchid Club abusó de un menor frente a una cámara conectada a Internet, y transmitió el acto a otros miembros del canal, que observaban y daban instrucciones de qué hacer con la víctima.
Fue la primera vez que las autoridades se enfrentaban a una agresión retransmitida de esta manera. El caso permitió documentar cómo la tecnología, aunque limitada a conexiones muy lentas y cámaras de baja calidad, ya se estaba utilizando no solo para distribuir material, sino para producirlo y compartirlo en vivo. El hallazgo llevó a varios arrestos en Estados Unidos. Entre los condenados estuvo Ronald Riva, uno de los acusados principales que recibió una sentencia larga de prisión federal. En el marco de esa investigación se analizaron ordenadores, registros de chat y servidores FTP, vinculados a la descarada organización. En esos análisis aparecieron referencias y conexiones hacia el canal de Wonderland alojado en servicios de IRC, donde participaba también el principal responsable de la transmisión. Ese fue el punto de enlace que hizo que las autoridades estadounidenses comenzaran a vigilar también al Wonderland Club. Y resultó ser el origen de la cooperación entre la policía británica y europea, que ya recibían alertas sobre redes de este tipo en sus propios territorios. Cuando las autoridades estadounidenses descubrieron la conexión entre ambos grupos organizados, la magnitud del problema se hizo evidente. Su siguiente objetivo aparecía como un espacio paralelo, aún más grande y cerrado, al que no se podía acceder sin cumplir exigencias muy concretas. Los investigadores de Estados Unidos compartieron sus hallazgos con la National Crime Squad de Inglaterra. Ellos tenían interés directo porque varios de los indicios apuntaban a ciudadanos británicos, que no solo consumían material. A su vez lo alojaban y distribuían desde servidores locales. Hacia 1997, a la lista inicial de países involucrados, se sumaron Alemania, Finlandia, Australia y otros. Esto obligó a un nivel de coordinación policial internacional poco habitual para los inicios de Internet. En 1998 se conformó formalmente la Operación Catedral, coordinada desde Londres con la participación de la Europol, el FBI y policías nacionales de más de una decena de países. Antes de dar el golpe final, los investigadores lograron infiltrar agentes en los entornos de IRC. Los archivos estaban organizados en carpetas clasificadas por edades, géneros y tipos de abuso, producidos y compartidos por los mismos integrantes. Ese modelo lo convirtió en uno de los mayores depósitos digitales de su época. Cuando más tarde se incautaron los servidores y discos duros, las autoridades contabilizaron 750.000 imágenes y decenas de miles de videos. Era un volumen sin precedentes, imposible de predecir hasta que las autoridades finalizaron su cacería. Los investigadores sabían que una red de ese tamaño no podía caer solo con arrestos individuales. Si se intervenía en un país sin cooperación, los miembros de otros lugares podían borrar pruebas y dispersarse asustados. Por eso planearon un golpe simultáneo en todos los territorios. Se fijó como objetivo central identificar a los principales administradores y distribuidores de Wonderland Club, desmantelar los servidores donde se alojaba el material, y detener a los usuarios más activos. En total participaron policías de 13 países, y el día señalado fue el 2 de septiembre de 1998. A primera hora de la mañana, equipos coordinados realizaron registros en decenas de domicilios de distintos países, basándose en las direcciones IP y rastros electrónicos recopilados en meses previos. La ejecución de la Operación Catedral fue descrita después como una de las mayores operaciones policiales internacionales contra delitos informáticos. En el Reino Unido se registraron 28 domicilios, con un total de 7 arrestos iniciales. En Estados Unidos hubo 5 arrestos, en Alemania otros 5, y en el resto de países varios más, hasta alcanzar un total de 107 sospechosos investigados en la red. La magnitud del hallazgo fue tal que la prensa internacional se hizo eco inmediato, y la operación fue presentada públicamente como un éxito. El entonces ministro británico del Interior, Jack Straw, declaró que se trataba de la red de menores más grande jamás descubierta en Internet. Tras los arrestos comenzó un proceso judicial complejo. No todos los 107 sospechosos pudieron ser procesados, ya que en algunos casos no había pruebas suficientes para vincularlos más allá del acceso ocasional al canal. Sin embargo, los administradores y miembros más activos sí enfrentaron cargos graves. La caída de Wonderland no significó el fin de estas redes, pero sí marcó un antes y un después en la lucha internacional contra la explotación en Internet. Y se reveló una potencial relación entre esta organización y el caso de Rumi Pedro, aunque sin poder haberse dado una verdadera justicia a ninguno de los sospechosos en ambas investigaciones.
Para muchos esto pudo deberse a que Afonso vendió a Pedro en una red de abuso sexual, o que fue él mismo quien tomó las fotografías que tiempo después, su propia madre vería. Miles de integrantes que pertenecieron al Wonderland Club jamás fueron capturados. Así que es imposible calcular cuántos niños más debieron sufrir ante sus depravaciones.